Play Store como LikeTV.pe. Pronto va a comenzar la cuenta regresiva para el primer campeonato del circuito KNK 2024. Ole desde el fondo del corazón, ole con sentimiento, ole para la familia. ¿Y quién es tu equipo? No esperes la última hora. Ya estamos pisando la cancha del Okinawense en Ate. Te esperamos. Hola, soy Gisela Sotelo y yo también estoy en Like TV. Te espero todos los lunes, miércoles y viernes en Causa y Efecto, un espacio de análisis, opinión y mucha información. Like TV, dale like. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Abel Chávez. Los espero todos los miércoles a las 6 de la tarde en el programa Mundo Microfinanzas. Like TV, más cerca de ti. Muy buenas tardes, bienvenidos a Like TV. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción y estamos dando inicio a Causa y Efecto. Los invitamos a sintonizar este espacio ingresando a las diversas plataformas que tiene el Like TV. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, búsquenos como Like TV y también estamos llegando a sus hogares gracias a la señal abierta. Estamos en el canal 18.8, llegamos también a toda Lima Sur gracias a Cable Más, ahí nos ubican en el canal 706. Estamos llegando a toda Lima Norte a través de Cable Perú en el canal 39.1. Estamos también en Win TV, nos dicen, y también estamos en Vitel. Búsquenos también en las diferentes plataformas donde llega la señal de Like TV. Y estamos en el interior del país, en más de 200 localidades, gracias a las diversas cable operadoras que trabajan con Like TV. Vamos a dar inicio al programa dando cuenta de lo último que está pasando en el Congreso de la República y lo que ocurre con el Partido Renovación Nacional. 3 de sus integrantes han renunciado a su militancia: el señor José Cueto, el señor Jorge Montoya y otro también de la bancada de Renovación Popular, perdón. ¿Por qué? Por lo que ha pasado en Iquitos, en la víspera. El señor López Aliaga, alcalde de Lima, que está con licencia de 2 días, vacaciones, ha dicho él, que más ha usado para hacer proselitismo político y para lanzar su candidatura. Él ha salido a negarlo, pero esto ha provocado que diversas reacciones al interior de su partido, que antes lo apoyaban en todo, señor López Aliaga, que ahora dice que va a convertir al Perú en una potencia mundial. No ha podido con Lima y ahora quiere intentarlo con el Perú. Es increíble. Vamos a pasar a otro tema, luego vamos a ver ahí lo que pasa con el asunto del señor López Aliaga. Y vamos ya a conversar con el doctor Carlos Rivera. Él es abogado penalista del Instituto de Defensa Legal sobre este tema muy importante. Hablamos de la demanda competencial que ha presentado ya el Ejecutivo en contra de la Fiscalía, en contra del Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Porque se está argumentando de que de alguna manera se están menoscabando las funciones que tiene la Presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cómo está, doctor Rivera? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Un gusto de conversar contigo. Doctor, ¿qué estaríamos viendo con esta demanda competencial que está ya interponiendo el Ejecutivo ante el Ministerio Público del Poder Judicial? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Es cierto que se está menoscabando las funciones que tiene la Presidenta de la República o es que en el fondo lo que se quiere de alguna manera es evitar que la Presidenta Dina Boluarte rinda cuentas a la justicia por lo que se le acusa? Indudablemente es lo segundo, ¿no? Me parece que yo veo acá como que una doble circunstancia que tiene un efecto político, ¿no es cierto? Pero que también tiene un efecto de carácter legal o judicial, en realidad, ¿no es cierto? El primero es, evidentemente, en los últimos meses la situación de la presidenta ha cambiado sustancialmente y yo diría ha empeorado su situación procesal. Digamos, ya el año pasado Dina Boluarte tenía una investigación, o desde el año pasado tiene una investigación de carácter preliminar particularmente compleja y grave relacionada a los 50 asesinatos producidos durante las protestas.
ese solo hecho ya daba cuenta de una situación legal muy crítica, dado el avance de las investigaciones, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como el avance de las investigaciones de los casos a cargo de este llamado equipo especial de fiscales de las víctimas de las protestas. Ese solo hecho, en cualquier país democrático del mundo, daría la cuenta de una necesidad imperiosa de corregir el rumbo de un gobierno y tomar decisiones de carácter constitucional sobre la persona de la Presidenta de la República. En el Perú eso no ha ocurrido. Ahí Boluarte ha sido blindada en términos políticos y constitucionales. Y no va a pasar nada respecto a ese tema, ¿no? Pero luego, sobre todo en el último medio año, es indudable que la situación de la presidenta se ha agravado sustancialmente. El caso del enriquecimiento ilícito, el caso de los Rolex, ¿no es cierto? El último caso relacionado a su hermana y el inicio de indagaciones por parte de la Fiscalía de la Nación. Consecuentemente, digamos, de una manera absolutamente gratuita, ¿no es cierto? El Ministerio Público ha tenido que actuar de manera decidida y abrir investigaciones de carácter preliminar. Creo que la reacción que se está teniendo apunta a, desde mi punto de vista, creo yo, intentar perturbar la acción de la justicia, intentar obstruir la acción estrictamente constitucional del Ministerio Público, ¿no? Ese me parece que es un dato para mí clarísimo, más allá de que los ministros y particularmente el ministro de Justicia digan no, que esto en realidad es un interés de preservar. En realidad todos los ministros, ¿no? Estamos escuchando últimamente los ministros de Escuderos, hasta el propio ministro de Salud, que su cartera se está cayendo a pedazos. Tenemos un sistema de salud colapsado y siempre ha estado colapsado, y creo que el COVID reveló las dramáticas circunstancias en las que se atienden los pacientes. Pero este ministro de Salud lo tenemos paseándose por diversos medios de comunicación, hablando sobre si es necesario o no, o si es importante o no la demanda competencial. Ayer lo decía en Canal N, el ministro, que mejor esperemos que termine su gestión y Dina Boluarte para investigarla. O sea, minimizando todo aquello que se le acusa. Exactamente, yo creo que ahí los ministros me parece que tienen que actuar con un elemental criterio de sensatez política también, ¿no? O sea, ¿qué hace el ministro de Salud pretendiendo dar explicaciones sobre un asunto jurídico constitucional particularmente complejo? Y yo, desde mi punto de vista, diría resuelto por la propia Fiscalía de la Nación. ¿Respecto de qué? Del caso de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Es decir, Dina Boluarte pretende un poco retroceder en la historia, ¿no? Y decir, no, en realidad el Ministerio Público no me puede investigar, ¿no? Y si me está investigando, eso yo lo quiero interpretar como que es una atropello de mis atribuciones constitucionales, no me están dejando gobernar y por lo tanto voy a recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, victimizarse. Ese es el segundo dato que quisiera dar cuenta, es decir, creo que aquí se pone en evidencia el verdadero carácter por el cual fue elegido este Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, un TC que seguramente ellos van a estar seguros o convencidos de que va a declarar más o menos lo que le interese a la presidenta Boluarte declare. Es una suerte de TC delivery, ¿no es cierto? Pero el asunto que ella está pretendiendo someter a competencia, a esta demanda competencial, en realidad es un tema ya resuelto, ¿no es cierto? Inclusive yo diría, es un dato un poco curioso, ¿no? Destituyeron o inhabilitaron constitucionalmente a la señora Zoraida Ábalos porque supuestamente... Que hoy se ha reincorporado, ¿verdad? Se ha reincorporado con muchos gestos de afecto de parte de sus compañeros, ¿no? Quien la han recibido con flores, con rosas, ¿no? Ese es un dato muy importante. Pero lo que tiene relación con Dina Boluarte es de que el Congreso de la República inhabilitó a Zoraida Ábalos supuestamente porque Zoraida Ábalos en su momento le abrió investigación preliminar a Pedro Castillo y suspendió el desarrollo de los actos de investigación. Por eso digo, no, eso es una violación de la Constitución y por lo tanto hay que inhabilitarla. Boluarte está pidiendo que se haga eso. Y claro, frente a ese primer importante paso que dio Zoraida Ábalos, que es abrir la investigación al presidente de la República, cosa que no se había hecho antes sobre ningún presidente de la República en los 30 años que ha durado esta Constitución, viene Patricia Benavides y ya continúa, yo diría correctamente, los actos de investigación sobre Pedro Castillo. Boluarte quiere que retornemos al estado anterior de la decisión de Zoraida Ábalos. Ya, eso ya no se puede, ¿no es cierto? Ello ya no se puede. ¿Por qué? Ya hay una suerte de jurisprudencia, para llamarlo de alguna manera, de decisiones del Ministerio Público y de una interpretación de las normas constitucionales de que a la presidenta o presidente sí se le puede abrir una investigación
Y sí, se puede desarrollar actos de investigación sin que eso signifique la formulación de una acusación, que es lo que expresamente prohíbe el texto de la Constitución. ¿A qué le teme la presidenta Dina Boluarte o su defensa, doctor Rivera? ¿Qué es lo que podría venir en adelante si es que finalmente esta demanda competencial no sale a su favor? Mira, yo creo que a Boluarte le teme a dos cosas. Uno, a la justicia, y segundo, a la verdad, ¿no? Así de concreto, ¿no? Ella pretende que obtener una decisión favorable a sus intereses en el Tribunal Constitucional y una orden que el TC le diga a la Fiscalía de la Nación: señor fiscal de la Nación, usted no puede continuar con estas investigaciones. Y, por lo tanto, encontrar una suerte de garantía judicial para llegar al 28 de julio del año 2026, algo que seguramente a inicios de año todo el mundo estaba seguro que Boluarte llegaba al 26, y creo que ahora hay una suerte de consenso, inclusive entre la gente que apoyaba decididamente a Boluarte desde el 7 de diciembre del año 22, de que no es seguro que Boluarte llegue el 26, ¿no es cierto? Porque su situación legal, no solamente política, su situación legal es una situación que ha empeorado sustancialmente, ¿no es cierto? Frente a lo cual, además, la presidenta no ha tenido y no tiene ninguna capacidad de respuesta. Hace 5 semanas, la presidenta de la República no da ningún tipo de declaración pública y explicación de qué pasó con el tema de los Rolex, de los aretes, de las alhajas, qué pasó con el tema de su hermano. Es una presidenta que ha decidido autosecuestrarse, ¿no es cierto? Y yo diría, además, dejar de gobernar, ¿no? Pero ella está muy segura, porque ella ha dado declaraciones o en un acto público ha dicho que, primero, que ella se jacta de que es tendencia todos los días, ¿no? Pero lo que no cuenta bien la presidenta Boluarte es que es tendencia de manera negativa, ¿no? Tendencia por cosas muy lamentables como las muertes, tendencia por los recosquitos, tendencia por los roles, tendencia por el hermano que lo detienen, tendencia por cada, exabrupto que ella misma comete, ¿no? Pero no de manera positiva, pero ella se jacta de eso. Pero ella inclusive lo ha dicho la semana pasada, vamos a llegar a los 2026. Sí, mira, yo creo que a la presidenta le falta un criterio de realidad que a mí me termina de sorprender, ¿no? No puedes tú decir eso como siendo la cabeza de una administración y de un gobierno, ¿no? Tendencia es también cuando Perú pierde en las eliminatorias y claro, sí se vuelve tendencia. En realidad eso es un hecho irrelevante, ¿no? El dato concreto es que es cierto, Boluarte está haciendo algunas declaraciones, pero no está respondiendo a la prensa, que es justamente un principio elemental de transparencia de un buen gobierno, ¿no? No puede un gobierno con el nivel de desaprobación que tiene Boluarte inventarse un vocero que es cuestionado por los propios ministros para decir cosas en realidad que son simplemente un montón de generalidades. Es decir, eso significa que hay un aislamiento político de la presidenta y hay un retraimiento de las elementales acciones de gobierno, que es justamente comunicar, responder, rendir cuentas. Eso no existe. Y creo que lo que busca Boluarte acá es básicamente decir, creo que su evaluación debe ser: el piso se me está moviendo, no es seguro que llegue el 2026, la acción de la justicia me está soplando en la nuca y por lo tanto yo voy a encontrar un mecanismo constitucional o aparentemente constitucional para impedir las investigaciones del Ministerio Público, porque Boluarte sabe que eso, como se dice popularmente, se la va a traer abajo. Ahora, la presencia de su nuevo abogado, ¿qué sensación genera en ustedes que son entendidos en el derecho, en que conocen bien quién es un buen abogado, qué pecojea cierto abogado, qué antecedentes pueda tener? El doctor Portugal tiene ciertos cuestionamientos por la defensa que ha hecho anteriormente. Ahí está el caso de la excongresista Arlet Contreras. Él llevó la defensa de quien era el acusado justamente de feminicidio e intento de violación y logró finalmente que se le absolviera en 2 instancias, ¿no? Pero se encuentra prófugo actualmente su patrocinado. Pero otro tipo también de cuestionamientos. O sea, y el señor está ahora fungiendo no solamente de abogado, parece de escudero, porque está yendo a cuanto medio de comunicación pueda y está respondiendo aquello que la presidenta no va a responder. Sí, mira, yo diría que eso sí le corresponde a un abogado, ¿no es cierto? Pero no puede sustituir no solamente al cliente, es decir, pueden haber clientes que dicen, oye, no quiero hablar del tema, pero creo que eso no puede ocurrir cuando tu cliente es él o la presidenta de la República, ¿no es cierto?
Es decir, la presidencia, la institución de la presidencia no puede enviar mensajes a través de un abogado, por más locuaz y por más interpretativo que sea el abogado. No, me parece que eso no puede ocurrir. Es simplemente injustificable, ¿no? Lo vemos en otros países del mundo en el que los presidentes o expresidentes están siendo juzgados, son ellos los que rinden cuentas, porque me parece que esa es una regla elemental de la democracia de la cual no nos podemos desmarcar. Ahora, yo creo que acá el tema de la designación o elección de abogados, en realidad solamente corresponde a la Presidenta de la República. Bueno o malo, lo veremos en el camino. Creo que el abogado Portugal sí tiene un reto inmenso, frente al cual no sé si tenga él la capacidad de destruir el nivel no solamente de comentarios políticos, sino de evidencia que hay, ¿no es cierto? De evidencia, es decir, ¿qué iba a decir el abogado Portugal respecto de los relojes Rolex de la Presidenta de la República? ¿Cuál va a ser el argumento? Ahora, que ella misma ha reconocido que se lo prestaron y que lo usó. Exactamente. Frente a eso, ¿qué puede hacer el abogado? En realidad casi nada, ¿no es cierto? Tratar de acomodar algún término, incorporarle un elemento de locuacidad a las entrevistas, pero como estrategia de defensa me parece que el asunto es sumamente complicado. Y creo en que el caso de las muertes, doctor Rivera, que es probablemente uno de los casos más delicados porque hablamos de casi 50 fallecidos, están ahí las imágenes del exceso de la fuerza policial y lo que ha significado esto para muchas familias que han quedado en realidad afectadas. Y ¿cómo es que el abogado podría en todo caso, por más experiencia que tenga, salvar a su cliente, en este caso la señora Boluarte, de este caso, si tenemos en cuenta que muchos que han intervenido también, altos mandos militares, han reconocido que la presidenta también tenía conocimiento de lo que estaba pasando? Sí, mira, yo creo que desde mi punto de vista, ese siempre fue el caso más complejo, ¿no? Claro, el que más reciente ha generado reacciones políticas son los asuntos de su hermano, las alhajas, los relojes, pero creo que el caso más grave que tiene Boluarte es el caso de los asesinatos. Y tengo la impresión que ya desde el año pasado existía una evidencia más que suficiente que no solamente daba cuenta de que Boluarte sí tuvo conocimiento, porque digamos es un hecho innegable. Los crímenes, algunos casi sucedieron en tiempo real y frente a las cámaras de televisión. Por lo tanto, lo que se ha avanzado en ese sentido es, uno, la identificación de algunos perpetradores materiales, pero en el caso de la investigación que se sigue a nivel de la Fiscalía de la Nación, hay algunos elementos de verdad sumamente importantes. Primero, las declaraciones de por lo menos 2 ministros del Interior, César Rojas y otro, que señalan de manera expresa que la Presidenta de la República estuvo siempre informada. ¿Por qué remarco esto? Porque ella cuando declara, en la única declaración que admite dar respuestas a las preguntas de la Fiscalía, es que ella dice que se enteró a través de los medios de comunicación y de manera estrictamente formal en los consejos de ministros. Los ministros del Interior han dicho que eso no es cierto. Y ese es un dato de verdad muy importante. El otro elemento importante es la declaración que ocurrió en junio del año pasado del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Jesús Gómez de la Torre. Y Gómez de la Torre declaró en la Fiscalía de la Nación que él se reunió varias veces con la presidenta y que la presidenta estaba debidamente informada de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, ahí se incorpora un elemento de verdad fundamental en la tesis de la Fiscalía de que la presidenta siempre conoció. La presidenta dio disposiciones, pero además hay otro elemento que me parece, sobre todo en la investigación de la Fiscalía de la Nación, es fundamental. En esa carpeta de la Fiscalía de la Nación están todos los eventos. Es decir, hay 10 eventos, 10 lugares donde se cometieron crímenes, homicidios, desde Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Puno, Cusco, Lima, La Libertad, Junín, ¿no es cierto? Y esa circunstancia determina la existencia de un hecho global que te dice de que desde el día 8, 9 de diciembre del año 22 hasta el 9 de febrero del 23, los elementos de las fuerzas del orden estuvieron disparando a matar. Ya, ¿eso es una casualidad? Definitivamente no puede ser considerado como una casualidad. Ese solamente puede ser el resultado de disposiciones superiores. ¿Quién las dio? La Presidenta de la República, ¿no es cierto? Porque es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y en qué tipo penal encajaría la responsabilidad de la señora Boluarte? ¿En qué término me dices? Disculpa. ¿En qué tipo penal encajaría la responsabilidad de la señora Boluarte? ¿Qué delitos se le pueden imputar? Sí, lo que le imputa, la investigación ha sido abierta por el delito de asesinato y lesiones graves y lesiones leves, porque también hay como
200 personas heridas, entre heridos graves y heridos leves. Hay 49 personas asesinadas. Por lo tanto, es una imputación, a eso hacía referencia Sonia, es una imputación sumamente grave, ¿no es cierto? Sumamente grave. Y en la carpeta que hay en la Fiscalía de la Nación están los 49 crímenes, los 49 homicidios son parte de esa carpeta. Existe Ahora, con esta demanda competencial se intenta detener este proceso de investigación, que siga su curso, mientras ella siga siendo presidenta. Sí, claro, también. Es decir, creo que Boluarte está haciendo una evaluación del conjunto de las imputaciones y las carpetas penales que tiene en contra suya. De hecho, la más avanzada es justamente la carpeta relacionada a los crímenes de las protestas. Las otras carpetas son carpetas que están iniciando. Es cierto que hay una diferencia importante. La de los asesinatos es una carpeta particularmente compleja. Tiene 50 personas asesinadas, hay cerca de 200 heridos, ¿no es cierto? Es una carpeta inmensa. Son 10 eventos de carácter delictivo, ¿no? Los otros son hechos muy puntuales, sobre los cuales además hay evidencia, yo diría, suficiente, inclusive para que la Fiscalía eventualmente pudiera presentar una acusación. Digamos, la propia declaración de la presidenta, como tú has hecho remembranza, de decir, oye, esto me lo prestaron, pero lo usé. En realidad, es la propia Dina Boluarte la que ha estado generando la evidencia suficiente para que la Fiscalía, en un tiempo muy corto, en estos casos relacionados a delitos, llamémoslo patrimoniales o de corrupción, probablemente presente una acusación. Creo que, por lo tanto, el diagnóstico que debe tener Boluarte y su defensa es decir, oye, en un cortísimo tiempo mi situación legal ha empeorado sustancialmente, no va a mejorar. Por lo tanto, ¿cuál es el camino para petardear esa investigación? Yo soy la jefa de las Fuerzas Armadas, soy presidenta, pero no comando, pero no tengo conocimiento de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, se cae solito. Sí, absoluto. Mira, ese argumento, ¿no? De que la figura del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es simplemente protocolar, que es un poco... O decorativa, ¿no? Prácticamente eso. Mira, eso fue resuelto en la sentencia del caso Fujimori, el año 2009. Fujimori también alegó una circunstancia parecida, pero el tribunal que juzgó a Fujimori determinó que la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas no era un cargo protocolar, ¿no es cierto? Porque esa atribución y ese mandato constitucional se transformaba en órdenes concretas, ¿no? Y por lo tanto, cuando la presidenta o el presidente de la República dispone algo sobre las Fuerzas Armadas, digamos, que yo sepa, nadie lo cuestiona, lo hacen, lo ejecutan, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese argumento me parece que es un argumento, desde mi punto de vista, desfasado. Ya hay jurisprudencia suficiente que da cuenta de que la condición de jefe supremo no es protocolar, sino es un cargo, es una comandancia efectiva que ejerce el presidente, o en este caso, la presidenta de la República. Que eso en realidad pone en una situación más complicada a la señora Dina Boluarte, ¿no? Su abogado ha dicho que ella va a responder a la fiscalía, porque en las últimas audiencias lo que se sabe es que la señora Boluarte ha decidido, al igual que su guayqui, el señor Wilfredo Corima, guardar silencio, ¿no? Para la prensa tienen un discurso, pero en la fiscalía como que se olvida, ¿no? Sí. Mira, lo mismo decía, me parece que Mateo Castañeda, ¿no? En una conferencia de prensa que hubo en Palacio de Gobierno, dijeron, no, la presidenta, porque se le exigía que dé una explicación sobre los Rolex, no, dijo, la primera declaración va a ser en la Fiscalía. ¿Qué dijo la Fiscalía? No dijo nada. ¿No? Es cierto, es un derecho de un investigado acogerse y hacer uso de su derecho al silencio. Es la jefa de Estado, ¿no? Digamos que la jefa de Estado debe primar en todo caso el dar cuentas a la justicia, porque representa a la máxima magistratura que tiene el país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, es cierto que el derecho al silencio ahora es un derecho constitucional y nadie lo puede cuestionar, y eso es correcto. Es la Fiscalía la que te tiene que demostrar las imputaciones que hace contra tu persona, pero hay un elemento de carácter político y yo diría ético en quien ejerce la presidencia de la República. O sea, no puedes considerarte que eres un ciudadano común y corriente. No es una ciudadana común y corriente, ¿no es cierto? Porque hay un principio de transparencia, de rendición de cuentas, que debe primar en la condición que tiene de ser la primera funcionaria de la República. Y ese argumento de que no, yo no declaro acá para no obstruir las investigaciones y declaro en la Fiscalía, y cuando la Fiscalía te cita dices, no, yo no voy a declarar nada, me acojo al derecho al silencio. Mira, a mí me parece que viene con un tono de burla, ¿no? No sé si
la intervención de Portugal corrija esa circunstancia, pero mira, más allá de que vaya a declarar en la Fiscalía, sí corresponde, definitivamente sí corresponde que Boluarte explique al país qué ha pasado. ¿No es cierto? Ahora, la presidenta no está acudiendo a ciertas zonas donde se han registrado muertos justamente durante las protestas en contra de su gobierno, pero sí lo están haciendo otros representantes. Lo ha hecho ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, ha ido a Puno, justo a Puno, donde ha sido uno de los lugares más golpeados por la represión policial. Y este mensaje que ha dado también deja mucho que desear, el ir a un lugar donde está dolido, donde más se ha sentido la brutalidad de las Fuerzas Armadas, o en este caso del gobierno, para callar las protestas, decir que ellos son los separatistas, que no vamos a permitir que limiten o que perjudiquen el trabajo que realiza el gobierno. No sabemos realmente qué es lo que buscan, ¿no? Se están yendo supuestamente a tranquilizar la situación, pero obtienen lo contrario. Mira, a mí me ha sorprendido esa visita de ayer, te soy sincero. O sea, vivimos el gobierno Boluarte desde hace mucho tiempo. Yo tengo una posición muy crítica respecto de ese gobierno. Creo que los signos que da son de una pérdida del rumbo, si es que alguna vez lo tuvo, ¿no es cierto? Pero lo de ayer sí me parece primero un acto de provocación. O sea, tú no puedes irte a Puno con un personaje tan controversial como Adriancén, ¿no? Que viene de gritarle en una audiencia de la Comisión Interamericana, ¿no es cierto?, a los familiares de la víctima, decir que ellos son los responsables de las muertes, y luego tener este nivel de discurso tan provocador y tan irresponsable, ¿no es cierto?, que mantiene un poco la línea del discurso político que alentó la represión de diciembre del 22. Claro, intentando justificar por qué motivo se le mató a estas personas, ¿no? Si tuvo el desparpajo de decirlo ante la corte y que estuvo grabado además, y decirlo, ellos son los violentistas, ellos son los que provocan, ¿no? Pero no ha cambiado eso con el tiempo. Y es la que ha ido ayer me parece que es Carabaya, ¿no es cierto?, donde he estado, sin que haya habido un proceso político llamémoslo de reconciliación, ¿no es cierto? Eso no ha habido. Y encima se lanza un discurso tan irresponsable. Ya, bueno, ¿cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia va a ser obviamente un mayor aislamiento del gobierno. Pero me parece que hemos entrado en una circunstancia en la cual el Ejecutivo ha perdido un poco el rumbo de la realidad, ¿no? No tengo otra explicación para hacer un gesto. ¿O se siente muy empoderado, cree usted, doctor Rivera, este respaldo que tiene de las fuerzas mayoritarias del Congreso y de las fuerzas políticas, también hay que decirlo, que le brindan todavía el apoyo a la señora Boluarte? No sabemos si por conveniencia, pero cree que eso hace que finalmente la señora Boluarte y su gobierno se sientan empoderados en que hagan lo que hagan, no van a conseguir sacarlos del poder. Mira, yo pondría en tela de juicio eso, ¿no? Si me hubieses hecho esa pregunta a inicios de este año, yo te diría cerradamente, sí, efectivamente, el Congreso está a muerte con Dina Boluarte. Yo dudo eso hoy día, ¿no? Yo creo que las fuerzas políticas... ¿Cuáles son los indicios que le hace creer que eso haya cambiado? Mira, la crítica que se viene sosteniendo desde posiciones que en su momento sostenían de manera cerrada la permanencia de Boluarte en el Ejecutivo hasta el año 26. Y lo otro, el dato más contundente de la realidad, los procesos de investigación penal, que sin duda alguna no son poca cosa, ¿no es cierto? Y son investigaciones que van avanzando, y creo que esa es la razón de la demanda competencial y que en su momento... Pero que se minimizan en el Congreso, porque las 3 mociones de vacancia, las 3 de ellas muy bien sustentadas, está el caso de la ausencia de la presidenta por los retoques estéticos que se hizo, dejando acéfalo el gobierno, está por el tema de los Rolex, está por este caso de los Guayques en la sombra, bien sustentada, digamos, no ha calado en la mayoría parlamentaria, ni siquiera se aceptó la admisibilidad para el debate. Y cuando se le preguntan a los promotores de la vacancia o de varias vacancias que se presentaron en contra de Pedro Castillo, ¿qué relación guarda con el tema de Dina Boluarte en la actualidad, si merece ser vacante? Dicen, no, por una cosa menor no vamos a desestabilizar el país. O sea, como que la indignación todavía no llega al Congreso. Sí, ese es un dato absolutamente objetivo, pero también es cierto que las decisiones que se puede tomar a nivel del Ejecutivo y del Estado no solamente pasan por un asunto meramente formal de los números que hay en el Congreso de la República. Finalmente Boluarte es la que conduce políticamente este país, ¿no es cierto? Y creo que ahí sí hay un desencuentro
absolutamente notable, más allá de que los números del Congreso favorezcan a Boluarte. Yo sí creo que hay un elemento político que está creciendo de manera significativa, ¿no es cierto? Y que en su momento, y yo creo que eso no va a ser el 28 de julio. Ya despegarse de la mochila pesada que resulta Dina Boluarte y que va a resultar también para ellos que quieren irse a las elecciones. Sí, sin duda, sin duda. Porque creo, mira, así como Pedro Castillo me parece que ha terminado de hundir a la izquierda, o sea, Boluarte creo que puede terminar de hundir a la derecha, ¿no? El balance que puede hacer la derecha y que seguramente le va a corresponder hacer la derecha es, oye, nosotros nos vamos a terminar suicidando con Dina Boluarte o vamos a tomar una alternativa, vamos a desechar a Boluarte y vamos a optar por un camino, me imagino que constitucional, pero sin Boluarte. Yo creo que ese diagnóstico muy pronto va a ser puesto sobre la mesa, ¿no es cierto? Es una situación como la que hoy día, 24 de mayo del año 24, vivimos, para mí es insostenible mantenerla durante 2 años seguidos, que serían los próximos años. Es decir, Boluarte no se va a ir el 28 de julio de este año, tendría que irse el 28 de julio del año 26. Faltan, ¿cuánto? Faltan 26 meses. Para mí esa situación es insostenible, difícil de mantener. Alguien va a tomar alguna decisión. Es decir, como tú has comentado, ese término me parece buenísimo. Oye, vamos a ir con esta mochila que está hundiendo hasta el fin de los días, o la desechamos y tomamos otro camino. Me parece que nos estamos aproximando a un momento en que se tome una decisión de esa naturaleza, ¿no? Por otro lado, doctor, ya la suspensión de la señora exfiscal, ya Patricia Benavides, que ha generado bastantes enfrentamientos, hay que decirlo también en la política. Había un grupo que la defendía, en el Congreso decían que era su dama de hierro, la mujer del año. El propio Rafael López Aliaga termina reconociéndola, premiándola o condecorándola. Sin embargo, a la señora se le acusa de temas muy delicados, entre ellos justamente de haber propiciado en contubernio con algunos parlamentarios en el Congreso la destitución de la señora Zoraida Ábalos, quien hoy ha regresado recibida pues con mucho cariño de parte de sus compañeros. Sí, mira, yo creo que lo que ha ocurrido el día de ayer y antes de ayer, en realidad, ¿no es cierto? A mí me parece que, no voy a decir que sea un momento de liquidación de esta correlación que ha estado abusando del poder y gobernando con Dina Boluarte. No creo que sería un exceso. Pero sí es cierto que supongo que ellos mismos deben evaluar de que es una derrota política de gran envergadura la salida y la destitución de Patricia Benavides, ¿no? Me parece que el día lunes o martes su abogado principal, Jorge El Castillo, decía, mire, si la Junta logra 5 votos, yo me quedo callado. Yo creo que él estaba expresando que estaba absolutamente convencido que Falconi votaba contra la destitución. Y se equivocó, porque el día miércoles salieron 5 votos. Además le mandaron una carta al señor Falconi, ¿no? Sí, claro. Una carta firmada por varios apristas, algunos fujimoristas, ex militares retirados también, y haciéndole recordar que... Creo que hay que tomar en cuenta no solo el hecho mismo de la destitución, sino todo lo que hemos visto desde hace varios meses atrás. El Congreso de la República y las fuerzas políticas que lo gobiernan han tirado, como se suele decir, todas las cartas sobre la mesa para defender a Patricia Benavides y han perdido, ¿no? Pero es gratuita esta defensa, doctor Rivera. ¿Qué es lo que de repente no se sabe? O sea, ¿por qué el Congreso pone las manos al fuego por Patricia Benavides y viceversa? ¿Qué es lo que se esconde ahí? Sí, definitivamente no. Yo creo que ahí la razón es una sola, digamos, no es que estén defendiendo a una luminaria del derecho, ¿no es cierto? Esa no es Patricia Benavides. Yo creo que estaban defendiendo a una suerte de ariete que les garantizaba el control de la fiscalía, la persecución de enemigos, pero además esta negociación delictiva con grupos que están en el Congreso de la República y que, desde todo punto de vista, lo único que significan son representaciones del AMPA en el Congreso. Y lamentablemente hemos llegado a una situación en la cual esto que pareciera ser una exageración no es ninguna exageración. En el Congreso de la República hay una directa representación de intereses abiertamente delictivos. Patricia Benavides les garantizaba un nivel de protección, ¿no es cierto? Y por eso esta suerte de negociación interminable con uno, con otro, con bancadas, porque claro, el poder de la Fiscalía de la Nación, o uno de los poderes más importantes, pero estrictamente constitucionales, es que es la fiscal de la Nación, ¿no
¿no es cierto?, la que acusa a los congresistas. Y por lo tanto, eso le daba a Benavides un poder de negociación extremo y los congresistas han ido aprovechando para situaciones personales, pero Benavides también, ¿no es cierto? O sea, hay un intercambio ahí de favores, ¿no? O sea, la fiscal de la Nación, quien era fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, tenía temor de alguna manera de que otra persona ocupara su cargo, si en caso era destituida. Sí. El Congreso jugó en pared con ella para que justamente puedan destituir a Zoraida Ábalos, que creo que tiene ahí como un cierto temor de que la señora podría reemplazarla. Sí, sin duda ya. Pero ese escenario que el Congreso pretendió mantener, cometiendo actos abiertamente inconstitucionales, yo diría, bueno, ese escenario se ha cerrado. Patricia Benavides ya no es fiscal de la Nación, ni siquiera es fiscal suprema, pero además, por esas circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, Zoraida Ábalos retorna. ¿Y qué se ha producido? Se ha producido una reconstitución de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Y una pérdida de poder del grupo que estuvo liderando Patricia Benavides. Ya, ese es un hecho absolutamente significativo, muy importante, porque seguramente espero que eso signifique una suerte de oxigenación del Ministerio Público, de superación de las tensiones internas y de reconformación del trabajo fundamental que tiene el Ministerio Público, que es perseguir el crimen. Y creo que ese es un dato de verdad muy importante. ¿Qué va a hacer el Congreso? No lo sé, pero me imagino que la reacción que probablemente ocurra es que destituyan o destruyan definitivamente la Junta Nacional de Justicia, o se inicia un proceso de reforma del propio sistema de justicia, porque creo que ya hay algunas voces que dicen que como que los jueces están teniendo demasiada injerencia en la política, ¿no? Y claro, comienzan las voces de decir, oye, hay que un poco golpear a esos jueces que empiezan a politizar el caso, ¿no? Exacto, sí, yo creo que ese es el siguiente paso, que de hecho ya han venido comentando sobre eso y hay proyectos sobre eso que no se en el seno del Congreso. Esperemos que no se dé, pero parece es la única meta que persigue algunos, muchos congresistas, ¿no? Algunos consideran que están preparando el camino, llenando el camino para lo que van a ser las próximas elecciones en caso una de sus candidatas favoritas no sale elegida, ¿no? Sí, sin duda, el objetivo es ¿en qué mejores condiciones llegamos a las elecciones, ¿no? Unas elecciones en las que no haya un organismo electoral independiente, imparcial, sino un organismo que yo pueda un poco manipular, ¿no? Y aunque presente un candidato o candidata que no gana, voy a imponer mis condiciones, ¿no? Ese me parece que muchas gracias, doctor Rivera, ha sido usted muy gentil. Hasta luego, muchísimas gracias. Estábamos conversando con el doctor Carlos Rivera, él es abogado penalista del Instituto de Defensa Legal. Muchísimas gracias, vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en Causa y Efecto. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como LikeTV.p. Comenzar la cuenta regresiva para el primer campeonato, el circuito KNK 2024. Ole desde el fondo del corazón, ole con sentimiento, ole para la familia. ¿Entiendes tu equipo? No esperes la última hora. Ya estamos pisando la cancha del Okinawense en Ate. Te esperamos. Hola, soy Gisela Sotelo y yo también estoy en Like TV. Te espero todos los lunes, miércoles y viernes en Causa y Efecto, un espacio de análisis, opinión y mucha información. Like TV, dale like. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Abel Chávez. Los espero todos los miércoles a las 6 de la tarde en el programa Mundo Microfinanzas. Like TV, más cerca de ti.
Continuamos en Causa y Efecto y vamos a hablar de un caso bastante delicado que causa en realidad mucha preocupación y zozobra en los vecinos de Surco. Justamente tomando en cuenta lo que ha ocurrido hace solamente unos días con esta deflagración de este camión que transportaba GNB en el distrito de Villa María del Triunfo y que ha ocasionado mucha desgracia en ese distrito. Hablamos de más de 100 familias afectadas, hablamos de más de 400 personas afectadas, un número probablemente incalculable de pérdidas económicas, una vida también que lamentablemente se ha perdido y varios heridos. Algo similar podría pasar en Surco. Nos referimos a una estación justamente de un grifo que abastece GNB, que parece que no cuenta con todos los permisos requeridos. Nos referimos al que está ubicado cerca a la estación Ayacucho, es el grifo PEXA. Ha pasado también ya por varias denuncias, pero Sinermin no entendemos cómo es que permite justamente que esto funcione. Alguien que ustedes ya conocen porque lo hemos entrevistado anteriormente, aquí vamos a conversar en esta oportunidad con Eduardo Salmón. Él es un reconocido politólogo, pero vive cerca también a esta estación y es uno de los vecinos que justamente también vive con constancia zozobra por ese tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas noches, Gisela. Bueno, estoy en mi calidad más que de politólogo, en esta vez como vecino, y en mi otro ámbito, que también es representante vecinal, ¿no? Porque soy presidente del Parque Pleiades, en Surco, que justamente está frente a este grifo, ¿no? Claro, porque estamos hablando aquí, Eduardo, que lo que ha pasado en Villa María del Triunfo se puede replicar también donde ustedes se encuentran. Ustedes están muy cerca a esta estación de servicio y que la información que tenemos es que no solamente generan contaminación sonora, sino es que no cumplen con los requisitos necesarios para que justamente realicen esa actividad. Sí, un poco te cuento la historia y en resumen. Esto inició el 2018, o sea, el grifo tiene años, creo que está desde los años 80 por ahí. Pero el 2018 instaló un compresor GNB, ¿ok? Y lo instaló en un segundo piso. Todo bien hasta ahí. El problema es que una vez que inició funcionamiento el compresor, empezó a hacer un ruido que superaba los 80 decibeles. Y la ley, en los estándares de calidad ambiental, la ley ambiental, te indica que de día el ruido que tú emites, hagas lo que hagas, no puede superar de día los 50 decibeles, los 60 decibeles de día, y de noche no puede superar los 50. Y este grifo lo superaba. Además de eso, el competente neto es, bueno, son 3 entes los que tienen competencia aquí, ¿no? O Sinermin, que desde mi punto de vista es el principal, ¿no? Porque los grifos son como en pequeñas embajadas a quienes el único que tiene circunscripción directa en todo lo técnico es Sinermin. OEFA es el segundo ente en tanto hay impacto ambiental, solo cuando hay impacto ambiental, y el tercero es la municipalidad, en tanto las municipalidades son lo que se conoce en la ley ambiental como EFAS. Las EFAS son entes de fiscalización ambiental. Entonces, todos los 3 están, digamos, llamados a supervisar, a verificar, a vigilar, ¿no? Y sobre todo cuando hay denuncias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa primero con Sinermin? ¿Qué pasó con este grifo? Te decía, se instaló el compresor, sonaba como la gran flauta, ¿no? Sonaba horrible, más de 80 decibeles. El grifo, a partir de eso se inician las denuncias a los órganos competentes, y sin embargo Sinermin decía todo está bien con sus papeles, es legal esto, pero no puede ser, si está pasando los estándares ambientales, ¿qué está pasando? Y es ahí que recién, paradójicamente, quien descubre el inicio de irregularidades es OEFA más que Sinermin, porque OEFA le dice a Sinermin, y en su reporte, en un segundo reporte de supervisión que hizo el 2018 y 2019, dice, oye, mira, aquí hay un compresor que no es el declarado, ¿ya? Han instalado un compresor que no es. Si fuera el compresor declarado, probablemente no tendría estos problemas, porque dentro de sus estudios de impacto ambiental y su informe técnico sustentatorio, el ITS, hay unos compromisos con los cuales dicen, fruto de esta instalación, nuestro impacto va a ser tanto, y el ruido no va a superar tanto a tantos metros. Y sin embargo, era falso, es decir, todo lo que estaba en papel, que tú puedes decir es perfectamente legal, no se cumplía. Y adicionalmente OEFA decía algo muy interesante, que es, mira, tienes un grave problema, porque si tú quieres solucionar el ruido, lo vas a encasetar. Pero como no es el modelo que tú has declarado, si tú lo encasillas, soluciones el ruido, pero va a sobrecalentar y vas a tener un serio problema. Y a la vez, a la inversa, si tú solucionas el tema del sobrecalentamiento y lo abres, no vas a poder solucionar el ruido. Entonces, ese dilema tenía. La pregunta es, ¿por qué Sinermin no hizo no ha sancionado, ha permitido que ellos sigan operando, ¿no?
Claro, y fue a raíz de OEFA, que digamos de un adyacente, porque OEFA ve los impactos ambientales. O sea, OEFA lo sanciona o lo debería sancionar en tanto los ruidos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Tenemos, y es a partir de la primera deflagración grande, no sé si recordarás, durante el gobierno de Martín Vizcarra, que fue en Villa El Salvador, que se descubre un gran problema en Ocinermin, ¿no? Que es el papel aguanta todo, podríamos decirlo en resumen. Es decir, los compromisos son altísimos, pero son básicamente a simple declaración jurada. Yo me comprometo A por B y luego el órgano... Claro, no se condice con la realidad, ¿no? Porque la empresa puede decir cualquier cosa que está cumpliendo con todos los requisitos para que justamente ingresen eso de manera documentaria, pero en la realidad lo que ustedes pasan es completamente diferente. Exacto, y de hecho en ese entonces, y nos llaman muchas cosas la atención. En ese entonces, por ejemplo, algo por lo cual no ha sido sancionado y que me parece llamativa la atención es que en ese momento se adscribió la potestad de Ocinermin y dijo, Ocinermin ha verificado que no ocurre nada antes de que hubiera un informe de supervisión. Es decir, se adelantaron y tomaron la palabra de Ocinermin como si fueran ellos, ¿no? Y eso está incluso en carta notarial, otras cosas raras, que también lo dijo Marcos Cifuentes en La Encerrona, al cual agradezco que haya tomado el caso también, ¿no? Que es que se va donde este grifo, si bien tiene un dueño propio que es Servicentro Los Rosales, funciona como franquiciado. Y hay muchos grifos así en Lima. Es decir, por ejemplo, tú lo ves que dice PEXA, pero el dueño real es Servicentro Los Rosales. Uno va donde el franquiciado a exigirle, oye, hazte cargo de tu franquiciado porque te está dejando mal la marca. Y sin embargo el franquiciado también te responde, ¿no? No hay ningún problema, no tengo nada, ¿no? O sea, le puede dar a cualquiera que tenga, digamos, el dinero para poder pagar la franquicia sin importar los estropicios que pueda ocasionar, el perjuicio que pueda ocasionar a los vecinos, a cualquiera en realidad. Exactamente, y por eso es importante entender que la función de Ocinermin no solo es un órgano regulador, sino también es un órgano de control de seguridad. Y esa es la parte que normalmente se olvida, ¿no? Ese es un serio problema. No solamente, por lo que hemos podido escuchar, Eduardo, no solamente es el ruido, es la molestia, es la contaminación sonora, sino también ustedes han percibido que esta zona huele al gas, y lo cual también podría estar ocasionándose alguna fuga que pueda provocar una desgracia. Huele y vibra, o sea, lo que nos llama la atención es que a pesar de ser un grifo supuestamente formal, tiene muchos incumplimientos de protocolos básicos. Te doy un ejemplo. Suelen hacer descargas, en las noches viene a descargar el otro hidrocarburo, que es el GLP, entonces viene el camión, ¿no? Que es lo que normalmente ha sucedido en la deflagración. Pero usan Paseo La República como patio de maniobras, porque se queda el tanque como estacionado como hasta 2 horas, ¿ya? Entonces no pueden hacer eso, ese es un incumplimiento del protocolo, tienen que venir directamente y salir, ¿no? Ahí está como en la imagen, ¿no? Entonces cumplen estas irregularidades. No, ¿eso pero qué hora es? Eso normalmente es a las 10:30 por ahí, ¿no? ¿Y a qué hora supuestamente ellos deberían hacer esta recarga o estos cambios? Eso sí no te puedo afirmar con seguridad, lo hacen en la noche mayormente, ¿no? Y a veces también en el día. Yo creo que es según cómo se vaya también acabando, supongo, el gas líquido de petróleo. Entonces, el problema se detectó a partir del GNB, no el GLP. Pero empezamos a descubrir que habían serias irregularidades. Inició como ruido, siguió vibración, porque al departamento que estaba justo contiguo al grifo, vibraba como si fuera un temblor de 4 grados. Por Dios, o sea, ustedes viven constantemente como si tuvieran un sismo permanente. Entonces, a partir de eso, fue a raíz de la deflagración de Villa El Salvador, que por el roche empezaron a haber sanciones, ¿ok? Y llegamos el 2020 a que el Ocinermin ya era tan rochoso, Ocinermin se vio tan al descubierto que no había cómo habías dado permiso, cómo no había supervisado, cómo no había sancionado, que finalmente le suspende el registro de hidrocarburos solo por el GNB, que era el compresor, y se lo suspendió por 1 o 2 años, ¿no? El tema es que el 2022 volvió a reabrir y la nueva pregunta es, si ha tomado tu nombre como institución, si ha violado las leyes y está aprobado, si tú mismo lo has sancionado, ¿cómo le das espacio aún a seguir subsanando sobre eso? Y hay que ser claro que con esto los grifos pueden estar... ¿Y a qué atribuyen ustedes justamente que se le permita el funcionamiento pese a todo lo que ustedes ya han señalado?
Exacto, en el campo, ojo, en el campo del GNB. Yo siempre aclarando eso porque uno no es antigrifo o antiinversión. El problema es descubrir que a partir de algo que tú dabas como formal, en realidad están incumpliendo la ley y hacen irregularidades, ¿no? Entonces, como te digo, el papel aguanta todo. ¿Por qué Osinermin nuevamente lo ha regularizado cuando se ha tomado su nombre? Otra pregunta es, ¿por qué a pesar de dos reportes de supervisión, hicieron un tercer reporte de supervisión de OEFA de impactos ambientales? Y el tercero fue casi hecho como para vilipendiar los dos anteriores, diciendo que no lo podemos elevar a la DIFAI. La DIFAI es la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos de la OEFA, es el tribunal que sanciona, que pone multas. No lo podemos elevar porque finalmente no podemos evidenciar o comprobar que el ruido viene directamente del compresor. Y era algo que es un absurdo porque lo puedes ver, sentir en los videos. Y además la municipalidad tampoco hace nada. O sea, ustedes como vecinos pueden acudir al área de fiscalización de la municipalidad, exponer también su caso, independientemente que denuncien ante Osinermin, independientemente que hagan el trámite regular en las instancias correspondientes. ¿La municipalidad no ha hecho ninguna fiscalización? Mira, esa es otra historia, porque durante la gestión pasada, que fue la gestión Combe, la municipalidad se hizo la loca. O sea, para que venga fiscalización, como te decía, es un ente de fiscalización. Las municipalidades son entes de fiscalización ambientales. Entonces, por ejemplo, cuando hay un ruido que te molesta, tipo alguien está haciendo una fiesta muy sonora, ¿no? Tú tienes todo el derecho de que si está sobrepasando los estándares de calidad ambiental, los decibeles permitidos, llama y se le sanciona. Lo propio se podría hacer con un grifo, y de hecho eso hicieron, pero para que vengan fue todo un tema, porque te prometían venir y nunca venían, acordabas con ellos. Claro, ¿sabes? También lo mismo cuando hay una obra en construcción, por ejemplo, que genera mucho ruido, uno llama a la municipalidad, va al área correspondiente y denuncia, ¿no? A pesar de eso, hemos estado insistiendo, y se han hecho hasta 13 mediciones, y en prácticamente todas sobrepasaba y se daba cuenta. Entonces, se les puso multas ridículas, hasta de 150 soles, me acuerdo una multa, ¿no? Y ahora lo que ha hecho esta gestión, la gestión Bruce, entiendo, ha iniciado con un informe preventivo, pero yo no estoy del todo de acuerdo en el sentido que entiendo por qué lo hacen, pero ellos tienen competencia limitada, pero sí tienen competencia. ¿En qué? Si bien no pueden cerrar los hidrocarburos, porque como te decía es competencia de Osinermin, y hay un debate, pero yo creo que el debate casi cerrado, porque creo que no pueden tocar los combustibles, es decir, no pueden decirle a un grifo, no expendas, no pueden, porque quien tiene que decirle eso es Osinermin. Pero sí pueden cerrar y quitarle la licencia de funcionamiento cuando tienen, por ejemplo, un supermarket, ¿no? Porque pueden aducir justamente inseguridades o impactos ambientales y se le pueden cerrar. Desde mi opinión, Santiago de Surco lo que ha hecho, hay un acuerdo de consejo que indica, no me acuerdo el número ahorita lamentablemente, pero hay un acuerdo de consejo que dice claramente que cuando un centro comercial, un lugar, una entidad, una empresa, hasta por 3 veces ha sido sancionado reiteradamente, se puede solicitar y deberían retirarse de facto la licencia de funcionamiento en lo comercial, es decir, al minimarket que existe ahí. Para siempre. Bien, Eduardo. Ya no hay lugar. Muchas gracias. Esperemos que esta situación pueda de alguna manera solucionarse en beneficio, por supuesto, de todos ustedes como vecinos. Muchas gracias. Sí, ha sido muy gentil. Y además llama la atención porque si esto pasa en Surco, imagínate qué pasa en los demás distritos y a nivel nacional, cómo llega la fiscalización de Osinermin, ¿no? Bueno, ya lo vemos, ¿no? Ya lo vemos lo que ha pasado en Villa María del Triunfo. Muchas gracias, Eduardo. Conversábamos con Eduardo Salmón, él está dando cuenta de lo que ocurre en su distrito, en realidad en Surco, muy cerca a la estación Ayacucho, en un grifo PEXA que está ocasionando mucha preocupación a los vecinos que viven alrededor. Hemos llegado ya al final de Causa y Efecto. Se despide usted, Gisela Sotelo, con la producción de Susana Díaz. Permiso. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como LikeTV.p. Pronto va a comenzar la cuenta regresiva para el primer campeonato, el circuito KNK 2024. Ole desde el fondo del corazón. Ole con sentimiento.